En un rincón olvidado de Maine, los muros de un viejo convento susurran secretos oscuros que han permanecido enterrados durante más de un siglo. Entre 1880 y 1920, más de 300 almas, huérfanos y monjas, desaparecieron sin dejar rastro. Y hoy, la comunidad enfrenta las sombras de un pasado perturbador que la Iglesia ha intentado silenciar. Los documentos recientemente descubiertos revelan una práctica inquietante: experimentos médicos inhumanos y rituales perturbadores que tenían como objetivo purificar las almas, bajo la dirección de una madre superior, cuya avaricia desbordaba cualquier principio moral. Mientras las autoridades religiosas complacían sus viles deseos, el convento se convertía en un escenario de horror, donde los enemigos eran llevados a cocinas oscuras y calderas burbujeantes, disfrazadas de caridad, para enfrentar un destino inimaginable. Los testimonios suprimidos de los pocos sobrevivientes cuentan historias de agonía y desesperación, historias que la comunidad ha luchado por olvidar. Sin embargo, a medida que el velo de la complicidad se levanta, las pruebas de registros financieros incriminatorios y correspondencia secreta sugieren que este esquema de tráfico humano perduró por décadas, conectado a otras instituciones que también se lavaban las manos de culpa. La verdad, una vez obstruida por el silencio y el miedo, comienza a emerger, y con cada nuevo descubrimiento, la repulsión se intensifica, revelando no solo un convento corrupto, sino un ecosistema de oscuridad que abarca más allá de lo imaginable. La pregunta persiste: ¿qué más se esconde bajo el cálido y acogedor umbral de la fe? Acompáñanos en esta travesía a través del horror histórico, donde cada capítulo revela una capa más profunda de lo ignorado. La verdad había estado a la vista de todos, pero nadie quería mirarla. Al cerrar el último informe, un escalofrío recorrió la espalda de Clara. La comunidad había estado tan ocupada llorando a sus muertos que se habían olvidado de mirar a su alrededor. En esos muros de piedra caliza del viejo convento, el silencio pesado llevaba consigo los gritos de aquellos que nunca fueron escuchados. Clara, con el corazón latiendo con fuerza, se adentró en la biblioteca, un lugar de polvo y sombras. Entre los libros amarillentos encontró un antiguo diario. Sus páginas estaban desgastadas, pero las palabras parecían gritar desesperación. La Madre Superior ha comenzado un nuevo ritual, decía una entrada, un ritual de resurrección. Un nudo se formó en su garganta. ¿Resurrección? ¿Pero qué significaba eso realmente? De repente, una puerta chirrió detrás de ella. Clara se dio la vuelta rápidamente. Era Luis, un joven del pueblo que había escuchado rumores de que a algunas de las niñas llevadas al convento nunca las habían dejado salir. Su expresión era una mezcla de determinación y miedo. «Clara, tenemos que hacer algo», dijo, acercándose con urgencia. «Los registros los han estado ocultando. He visto algunos en el despacho de la Madre Superior». El aliento se le cortó. «¿Qué más han ocultado? ¿Qué hacen con ellas?». Las preguntas se agolpaban en su mente, cada una más inquietante que la anterior. Luis le explicó que había encontrado un documento del despacho, planos de lo que llaman el Salón de Purificación. Nadie sabe qué ocurre ahí, pero las descripciones son horribles. A medida que hablaban, el aire se volvía más denso, como si los muros del convento estuvieran absorbiendo sus palabras. Las intenciones de la Madre Superior
eran peores de lo que habían imaginado. Las víctimas son sometidas a procedimientos, experimentos, para liberarlas de sus demonios, continuó Luis, su voz temblando por la revelación. No solo son el producto de la avaricia, hay algo más, algo oscuro en su propósito. El sudor le corría por la frente a Clara. No podía imaginar lo que esto implicaba. La gente del pueblo había vivido años en paz, ignorando todo lo que ocurría tras aquellas puertas. La complicidad de quienes deberían proteger a los inocentes la destrozaba. A cada momento la sombra de la Madre Superior se hacía más grande. «¿Y si nadie está a salvo?», murmuró Clara. «Erika», dijo Luis casi en un susurro. «La niña que desapareció hace 2 semanas. La vio salir de la cocina con la Madre Superior». Su corazón se paralizó. ¿Eso significaba que su desaparición había estado vinculada a esas prácticas horribles? Y si era así, ¿cuántos más habían caído en sus garras? De pronto, un grito desgarrador resonó desde dentro del convento. Clara y Luis intercambiaron miradas, el terror grabado en sus rostros. «Vamos», dijo Luis, su voz cargada de decisión, pero al intentar avanzar hacia la fuente del grito, se toparon con un grupo de monjas. Sus rostros eran una mezcla de culpa y rabia, como si ellas supieran en lo más profundo lo que se estaba revelando. Y en ese momento, Clara vio algo en la mano de una de ellas. Un pequeño objeto brillante, apenas visible, que iluminó sus ojos con un terror inexplicable. Era un medallón, pero no parecía uno común. «Eso no debería estar aquí», pensó Clara, el pánico apoderándose de ella. El grito resonó nuevamente, esta vez más cerca, como un eco de un horror que no querían enfrentar. La realidad se agolpaba a su alrededor, desdibujando la línea entre la fe y la desesperación. ¿Qué más se escondía ahí? Mientras las autoridades religiosas cerraban filas, Clara se dio cuenta de que estaban al borde de un descubrimiento que podría cambiarlo todo. ¿Qué hay bajo la superficie de esta fe?, se preguntó, mientras el mundo que conocía comenzaba a derrumbarse a su alrededor. El silencio se había roto, y lo que vendría era aún más oscuro y aterrador. Clara sentía que el aire a su alrededor se espesaba. La tensión era palpable, como si los muros del convento estuvieran respirando junto a ellos, ansiosos por el dolor que ocultaban. Ese medallón en la mano de la monja le taladraba los ojos. ¿Qué implicaba? ¿Por qué le producía tanto terror? Ella retrocedió un paso, intentando enfocar su mente aturdida. Luis, sin perder tiempo, tomó la mano de Clara, guiándola en una dirección contraria a las monjas. «Debemos encontrar esos planos», susurró con firmeza. La urgencia en su voz resonaba en el corazón de Clara, un latido frenético que no podía ignorar. Mientras se alejaban, el grito resonó una vez más, desgarrador y lleno de una angustia que la perseguiría para siempre. Bajaron por un oscuro pasillo hacia un lugar donde la luz apenas se filtraba a través de las ventanas. Clara sintió que cada paso acercaba la verdad, y con ella el miedo. «Aquí», dijo Luis apuntando a una puerta entreabierta. Dentro, el aire tenía un olor a polvo y descomposición. El ambiente era opresivo y opaco. Se asomaron al interior. Sobre una mesa, bloqueando el camino a la vista de los testigos, registros financieros desordenados y un diario de la Madre Superior. Clara recogió el diario. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas amarillentas. «Mira esto», dijo, señalando una entrada escrita a mano, con una letra temblorosa. Describía un experimento, algo sobre descubrir el alma.
y menciona la gran resurrección una vez más. ¿Resurrección? ¿Qué significa eso? B, murmuró Luis. La confusión se apoderó de él. De repente, Clara se dio cuenta. No solo están desapareciendo, están intentando algo más, algo horrible. Su corazón golpeaba con fuerza mientras caía en la cuenta. El convento no solo trataba a sus huéspedes con crueldad, era un laboratorio de horror. Cada texto revelaba prácticas que desafiaban la lógica, procedimientos destinados a someter, manipular y transformar, todo bajo la pretensión de salvación. Aquí se habla de liberaciones físicas y espirituales, de juntar sus cuerpos con sus almas a través de... Clara se detuvo. ¿Experimentos? ¿Lo están haciendo con esas niñas? El dolor inundó sus pensamientos. Imágenes de las desaparecidas llenaron su mente. Erika, la niña de la que tanto había hablado su madre durante la última semana. ¿Había sido víctima también? Las monjas, esas sombras oscuras del convento, parecían portadoras de un conocimiento inconfesable. Clara sintió una ola de repulsión. Debe haber más, debemos seguir buscando, insistió Luis, impaciente. Esa búsqueda se tornaba vital. Pero antes de que pudieran salir, escucharon nuevamente el eco del grito, ahora resonando más cerca, más insistente. Se giraron una vez más hacia la puerta y un estruendo la sacudió. Con un golpe fuerte, la puerta se abrió y una figura apareció. Era una monja, su rostro marcado por una mezcla de miedo y desesperación. ¡Auxilio! ¡Ayuda!, gritó. Pero antes de que pudieran reaccionar, un grupo de otras monjas apareció detrás de ella. Sus ojos centelleaban con una rabia contenida. Era como si supieran que la verdad estaba escapando. «No dejen que se escape». Una de las monjas gritó, como si estuvieran al tanto de que la revelación estaba por venir. Clara y Luis intercambiaron un vistazo, surcando por el terror y la confusión. Pero el dilema era evidente. ¿Quién era la verdadera víctima aquí? «Corramos», ordenó Luis, pero antes de que pudieran salir, las monjas comenzaron a rodearlos. «No podemos dejar que hablen», decía una, mientras el pavor se afianzaba en el pecho de Clara. Todo el horror que había imaginado se materializaba ante sus ojos. Mientras la obsidiana de la oscuridad aumentaba, Clara recordó el medallón. Había algo más que eso, un secreto aún más impactante. Aquella luz que emanaba de él, esferas de esperanza, entrelazadas con lo siniestro. ¿Estaban buscando algo que no podía ser encontrado? Su corazón latía con fuerza, pero la pregunta marcaba el camino de su pensamiento. ¿Qué más se escondía detrás de esa fachada de fe? En un instante, donde todo parecía desmoronarse, una nueva revelación surgió. El salón de purificación no era solo una sala de tortura, sino algo más. El pánico se instaló. El ciclo apenas comenzaba. El grito resonó una vez más, mientras Clara comprendía que en esa búsqueda podrían encontrar más que respuestas. Podrían liberar un horror que nunca debió ser olvidado. ¿Qué siguió? La certeza de que lo peor estaba a punto de revelarse la invadió, mientras la oscuridad se empeñaba en tragarse todo lo que conocía. El grito resonó de nuevo, aterrador y desesperado. Clara y Luis se quedaron congelados, sus corazones latiendo al unísono, como un tambor macabro. Aquella monja que había entrado corría hacia ellos, el rostro lleno de terror. «Espera», gritó Clara, pero la figura se detuvo en seco, mirando hacia atrás con ojos desorbitados. Detrás de ella, las otras monjas se acercaban con una rabia apenas contenida. Clara sintió que el aire se volvía denso,
casi palpable. «No, no vayan hacia allí. Tienen que ayudarnos», rogó la monja, pero su voz fue ahogada por el retumbar de las pisadas que se acercaban. «Es una emboscada», murmuró Luis, tensión apretando su pecho. «Corramos». Tomó a Clara de la mano y salió disparado por el pasillo. El sonido de sus pasos resonaba, seguido por los gritos de la monja, que dejaban un eco desgarrador. A medida que avanzaban, la desesperación se intensificaba. Al girar una esquina, se encontraron con un pequeño salón. «Aquí», dijo Luis, abriendo la puerta con violencia. Entraron y se dieron cuenta de que estaban en un espacio donde el aire parecía más puro, pero el miedo no los dejaba. Clara miró a su alrededor. Libros amontonados, documentos desperdigados por el suelo. Pero lo que más llamó su atención fue un viejo armario de madera. «Mira esto», dijo Luis, acercándose. Con esfuerzo, abrieron las puertas del armario. Dentro, hallaron papeles apilados, algunos amarillentos. Clara comenzó a revisar, hasta que uno en particular llamó su atención. Era un diario. «Escucha esto, hijo», su voz temblando. En la fecha del 5 de febrero de 1910, se hizo la primera purificación de una niña. Luis frunció el ceño, acercándose más. «¿Primera? ¿Cuántas más?». Clara leyó en voz alta. La pequeña María había sido elegida por sus demonios. Se le sometió a tratamientos. Se intentó reunir su cuerpo y alma a través de... Se pausó. A través de torturas. Hablan de resurrección como si las almas pudieran volver. Esa palabra, resurrección, resonó en la mente de Clara. «¿Qué significa eso?». Luis se pasó las manos por el cabello, angustiado. «¿Acaso crean una nueva vida con esos rituales?». De repente el malestar en su estómago se convirtió en un nudo. «Esto no es solo crueldad, es algo más. Es un experimento». Clara apenas podía creer lo que estaba leyendo. Su voz temblaba. «Hablan de extraer partes del alma para restaurar la pureza. Esto es horroroso». Sin embargo, las palabras no se quedaban ahí. Clara se dio cuenta de que había más. Los secretos ocultos parecían interminables. Los documentos hablaban de promesas a personas influyentes de la diócesis, de dinero y silencio, como si fueran cómplices en un juego siniestro. «¿Cuántas más? ¿Cuántos se han beneficiado de esto sin saber?». Se le estrujó el corazón. Un rugido de voz quebró su concentración. «¡Clara! ¡Luis!», gritó la monja, que había entrado en pánico. «No pueden seguir aquí. Ellas saben lo que están haciendo. Tienen que salir. Hay más, lo que nos han dicho, lo que han hecho». La monja, como si las palabras le costaran, se tambaleó. El salón de purificación no solo es un lugar de tortura, oculta algo aún más terrible. Ellos hacen sacrificios. Clara sintió un escalofrío recorriendo su columna. Sacrificios. En su mente las imágenes de las niñas desaparecidas se superpusieron con la verdad que emergía. La monja sintió con lágrimas surcando su rostro. No todas regresan. La mayoría no vuelve. Es como si la fe se volviera un oscuro lugar donde el dolor se usara para... ¿cómo decirlo? Para obtener poder. En ese momento, un estruendo sacudió el lugar. Las puertas de salida se estrellaron contra la pared y 4 monjas entraron, sus rostros desfigurados de furia. La entrada quedó bloqueada. Clara y Luis se miraron, el terror llenando el aire. La situación era más tensa que nunca.
La verdad se hacía cada vez más clara, pero las consecuencias eran inimaginables. ¡No! ¡No dejen que se escape! Una de las monjas gritó, su puño alzado. Clara sintió que el mundo giraba y la oscuridad la envolvía. Sin espacio para huir, su corazón latía con terror, mientras la verdad revelada flotaba en el aire. El horror que enfrentaban era solo la punta del iceberg. ¿Qué han estado haciendo realmente? Esa pregunta resonó en su mente con más fuerza que nunca, mientras la figura de la Madre Superior apareció en la esquina de sus pensamientos, más grande y aterradora que antes. Y así, la búsqueda de respuestas se convertía en una lucha por la vida misma. El ambiente se volvió irrespirable. Las monjas bloqueaban la salida, sus rostros distorsionados en una mezcla de desesperación y furia. Clara y Luis se encontraron en un rincón, buscando un plan, cuando la monja asustada que había irrumpido antes, respirando con dificultad, gritó: «Tienen que conocer la verdad. Todo es parte de un sacrificio». La palabra quedó flotando en el aire, y Clara sintió que el mundo a su alrededor se oscurecía. ¿Sacrificio? ¿De qué hablas? La confusión y el terror se manifestaban en su rostro. Las monjas avanzaban implacables, con una energía que parecía alimentarse del miedo de los jóvenes. La monja se precipitó hacia ellos. Los niños, ellos están siendo... El grito de angustia quedó ahogado por el eco de las otras monjas, que comenzaron a murmurar palabras que sonaban a oración, a un ritual que estaban a punto de ejecutar. «¿Qué están haciendo?», Luis preguntó, una mezcla de pánico e indignación cruzando su rostro. Quería escapar, pero la figura de la Madre Superior se cernía sobre ellos, una sombra pesada que parecía absorber la luz de la habitación. La monja asustada se convirtió en un faro de realidad. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. La gran resurrección. Quitan sus almas, les hacen cosas horribles. De repente, una de las monjas lanzó un grito, mientras se chocaba contra un viejo estante de libros. En ese instante, varios tomos cayeron al suelo de golpe. Uno de ellos se abrió y, entre hojas amarillentas y polvorientas, Clara vio una imagen. Era un plano del convento. «¡Mira!», exclamó señalando la página. «Esto es el salón de purificación. Hay un símbolo ahí, como un círculo. ¿Es un círculo ritual?». Luis se acercó, su rostro palideciendo al mirar los símbolos. Esto no es solo un lugar de tortura. Si las monjas lo están usando para rituales, hay algo mucho más oscuro detrás de esto. El murmullo de las monjas crecía. Sus voces sonaban como un canto de otro mundo. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Qué dicen?». «Están invocando a algo», contestó la monja, visiblemente asustada. «Se dice que las almas de las niñas son utilizadas en sus rituales para la fe. La compasión ha sido distorsionada. Sus llantos son transformados en poder». Luis retrocedió un paso. «¿Poder? ¿Para qué? ¿Para ellos?». «Sí, lo que han hecho aquí es más que cruel». La monja habló en susurros, mirándose alrededor, como si esperara que las demás vinieran a escucharlas. «Sus cuerpos se usan para vivir eternamente, a través del dolor. Las autoridades lo saben, pero han mantenido el silencio. Quieren esto y a cambio prometen protección». Clara sintió que no podía respirar. «¿Quiénes son ellos?». La monja se tambaleó, temblando. «Los patrocinadores, la diócesis, otros conventos, el poder que obtienen a través del sufrimiento. No solo son proyecciones de fe,
Son cultos. La confusión se tornó en horror. Esto no es solo el convento, musitó Luis. Han estado operando en redes, y las niñas. Otro grito rompió el aire. Las monjas avanzaban. ¡Cámbienlas! Deben sacrificarse. Una figura elevada, la Madre Superior, se destacó. Sus ojos ardían con una intensidad escalofriante. El momento se volvió frenético. Sin pensar, Clara tomó la mano de Luis y la monja. ¡Corran!, gritaron al unísono. Pero el ruido de los cánticos de las monjas resonaba en sus oídos como un eco de condenación. Se zambulleron en una oscuridad aterradora, aún sin rumbo, mientras las voces se hacían más resonantes. No podían escapar, ni sabían si la salvación era posible. Cada paso los llevaba más profundo en el corazón de la tiniebla de aquel convento maldito. ¿Qué hemos desencadenado?, Clara se preguntó en voz baja, sintiendo el sudor frío cubrir su frente. La angustia la invadía. Si la verdad era tan oscura, ¿qué podrían hacer para detenerlo? Y en ese instante, el suelo tembló bajo sus pies. Una explosión de gritos resonó a lo lejos. Una descomunal sacudida interrumpió todo. Las paredes comenzaron a temblar. Los arcos góticos crujieron. ¿Qué está pasando? La monja, ya temblorosa, retrocedió más cerca de ellos. La casa estaba cayendo a pedazos. Clara miró hacia atrás, reflexionando. Esto no era solo un conflicto con monjas, era una batalla con fuerzas que superaban su entendimiento. «¡Levante la mirada!», gritó Luis. «¡Saltemos hacia allá!». Pero las sombras se movían, y la mandíbula del horror se cerraba a su alrededor. El convento, que había sido un refugio, se transformó en una trampa mortal. En medio del caos, un grito resonó. «¡El salón!». Clara sintió que el mundo se desvanecía, pero sabía que lo que quedaba por descubrir podría ser aún más aterrador de lo que jamás imaginó. La luz de la verdad y el horror se entrelazaban en una danza macabra. La atmósfera se volvió opresiva, como si los muros estuvieran por caer junto con la estructura misma del convento. Clara, Luis y la monja temblorosa estaban atrapados en ese pequeño salón, rodeados por la oscuridad cada vez más densa. Los gritos de las monjas resonaban como un eco distante, pero implacable. En un instante de locura, Clara sintió que el miedo se transformaba en determinación. Tenían que descubrir hasta dónde llegaban esos secretos. Pero antes que pudieran pensar en un plan, el suelo vibró bajo sus pies. Una explosión de luz iluminó el salón, como si una tormenta eléctrica hubiera estallado. Un estruendo retumbó en el pasillo, seguido de un crujido profundo. Las paredes temblaron, el viejo convento estaba temblando, y las sombras danzaban con una mirada siniestra. Era como si todo lo que habían descubierto estuviera a punto de romperse a pedazos. «¡Rápido! ¡Busquen más documentos!», gritó Clara, mientras corría hacia la mesa desordenada. Fue entonces cuando se topó con un viejo libro, cubierto de polvo, con un candado que parecía más bien un símbolo de advertencia que de seguridad. «Aquí, necesitamos abrirlo». Luis, entre nervioso y decidido, buscó un objeto afilado y con un movimiento rápido rompió el candado. Las páginas crujieron al abrirse, revelando una densa caligrafía, llena de símbolos extraños y notas al margen. «Mira esto», dijo Luis, leyendo en voz alta. «Las almas de las elegidas son el puente hacia la salvación eterna.
Hablan de rituales, de la extracción de la esencia vital. Lo llaman la purificación del espíritu. El horror se apoderó de ellos. ¿Es esto lo que han estado haciendo?, preguntó la monja, el rostro pálido y los ojos desorbitados. Su energía es esencial para las ceremonias. Es un intercambio entre lo divino y lo terrenal. Las víctimas son sacrificios. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Sacrificios? ¿Qué tipo de ritual es ese? La monja señaló una nota más. Se menciona un altar oculto en el salón de purificación. Dicen que allí deben despojar a las almas de su humanidad para recibir poder. Un terror nuevo empezó a apoderarse de ellos. Pero también en los márgenes se encontraban nombres. Mira, aquí hay nombres de dignatarios, miembros de la diócesis. Lo sabía, están todos involucrados. La complicidad es mucho, mayor de lo que pensábamos. La voz de la monja tembló. No solo son religiosas. Hay hombres y mujeres con poder, todos cuidando sus secretos. Reportes de desaparecidas han sido silenciados en los registros. Todo esto es un gran negocio. Como si fuera un eco de su desesperación, un nuevo estruendo resonó en lo profundo del convento. «Debemos salir de aquí», aulló Clara. Pero antes de que pudieran moverse, la puerta se abrió de golpe. La Madre Superior apareció, imponente, con la luz, proyectándose detrás de ella como una sombra alargada. ¿Pensaron que podrían escapar de la verdad? Sabían que esto sucedería. Todo es parte de un plan mucho más grande. Clara sintió que el corazón se le detenía. La figura de la Madre Superiora parecía más amenazante que nunca. Lo que hemos hecho aquí es por un propósito divino. Pero hay traidores en este convento, continuó, su voz resonando como un mantra. Los sacrificios no son solo por poder, son por la salvación de nuestra fe, y todos ellos deben ser purificados, es del interior. El terror cayó como una losa sobre ellos. Aquella mujer, con su sonrisa helada, representaba nada menos que un culto en crecimiento, en una atmósfera donde la fe se convertía en horror. No es solo su vida lo que deben arriesgar, sino el alma misma de esta comunidad. No hay vuelta atrás. Antes de que pudieran reaccionar, la luz comenzó a parpadear y la habitación se llenó de un tintineo aterrador. «Deténganse», gritó la monja, pero era demasiado tarde. La presencia de la Madre Superior parecía absorber toda la luz, dejando solo la oscuridad que avanzaba cada vez más rápido. Clara sintió que la tierra se movía otra vez bajo sus pies, y de repente todo se volvió un torbellino. La revelación fue devastadora. ¿Cuánto más habían estado dispuestos a sacrificar? Los rostros de las niñas desaparecidas danzaban en su mente, y una sola pregunta resonó. ¿Qué más estaban dispuestos a hacer por esa salvación? Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, Clara supo que lo peor estaba por venir. La oscuridad que amenazaba con engullirlos era más que el convento. Era un horror que iba mucho más allá de sus muros, uno que podría consumir a toda la comunidad. La atmósfera se volvió opresiva, cada respiración más densa que la anterior. Clara, Luis y la monja asustada estaban atrapados en ese pequeño salón, rodeados de murallas que parecían absorber el aire de sus pulmones. La figura de la Madre Superior se cernía sobre ellos, iluminada por una luz mortecina. Sus ojos centelleaban con una mezcla de ira y determinación, como si toda la oscuridad que habían presenciado buscara refugio en su figura. ¿Pensaron que podrían escapar de la verdad?
dijo con una voz que retumbó como un eco en cada rincón de la habitación. Lo que hemos hecho aquí es parte de un plan mucho más grande, agregó, mientras sonreía de forma escalofriante, como si disfrutara del terror visible en sus rostros. Clara sintió que el corazón le latía desbocado. ¿Qué plan? ¿Qué tipo de monstruosidad hemos estado ignorando? Cada palabra de la Madre Superior resonaba como una campana de alarma, liberando una oleada de pánico. En ese momento, la monja asustada dio un paso adelante. «Deténganla. Necesitamos revelar lo que han hecho. Las sacrificadas son más que un mito. Son realidades desgarradoras», gritó, la voz cargada de desesperación. La Madre Superior soltó una risa fría y cortante. «Las pequeñas no son más que instrumentos en un juego divino. Sus almas son recolectadas para nuestro propósito. Cada grito, cada lágrima, todo alimenta la esencia de nuestra fe», decía mientras cerraba el puño, como si apretara las almas de aquellos a quienes había condenado. Clara retrocedió un paso. La verdad aparecía como un monstruo en la penumbra. Las niñas desaparecidas no eran solo víctimas de una cruel desaparición, eran parte de rituales en los que sus almas se ofrecían en sacrificio. «Don't. There is another monster standing before you. A bigger one means someone is behind it. You're living there. You're working there. You must be here someday. We come for you», said the bartender. «But the odds are not your Baris. Your Baris may be present to learn something important. Present, indeed, may be useful. Sometimes we push ourselves down, the need to make more profits to men. So we may be bumbling in a cold way. ¿Sacrificios? ¿Qué clase de fe pide eso?». La ira y la compasión se entrelazaban en su voz. La monja, aún temblando, murmuró lo que había descubierto entre susurros. «He encontrado documentos en el armario de la madre, registros que conectaban a este convento con otros lugares. Había nombres de autoridades, de dignatarios que las protegían. Todo estaba tapado». Luis sintió, aturdido. Eso explica por qué nada cambió. Ellos están involucrados, son parte del abuso. Cada vez que alguien desaparece, más almas son recogidas. Su voz temblaba por la rabia y la revelación. No era solo un convento, era un sistema corrupto que tocaba todos los rincones de la comunidad. La Madre Superior levantó la mano pidiendo silencio. «Sus palabras son vacías. Ustedes no comprenden el poder de la fe, pero ahora lo verán». Y con eso, un grito desgarrador retumbó en el aire, resonando como un trozo de cristal roto. Clara sintió que la piel se le erizaba. «Debemos detenerla. La gran purificación no puede suceder», gritaron a una sola voz. Pero la madre no se movió un ápice. Entonces un sonido sordo se escuchó. El suelo vibró como si la tierra misma estuviera desconcertada. «¡No!», gritaron en coro, dándose cuenta de que el convento estaba colapsando, y con él los secretos que habían mantenido en la oscuridad. Las paredes temblaban, y el aire olía a humedad y desesperación. «¡Corran! ¡Al salón!», ordenó Luis, alzando la voz sobre el estruendo. A pesar de su miedo, un rayo de enfrentamiento recorrió su cuerpo, y guiaron a la monja a través de la oscuridad. Bajaron por el oscuro pasillo. La tensión se tensaba como un resorte. La idea de enfrentarse a lo que estaba oculto en el salón de purificación les hizo sentir un escalofrío. Cada paso resonaba. Cada esquina oscura parecía esconder un espectro del pasado. «Aquí», dijo Luis, alzando la vista hacia la gran puerta del salón clausurado. Se abrieron de par en par,
revelando un espacio vasto y sombrío, lleno de velas derretidas y un altar en él. Centro. Clara dio un paso atrás. Lo sabíamos. Lo que se hacía aquí nunca debió existir. La escena era surrealista. Ese altar oscuro, las velas parpadeantes sobre los rostros pálidos de quienes habían sido sacrificados al nombre de una creencia distorsionada. ¡Mira!, la monja grita, señalando una serie de documentos esparcidos en el suelo. Son informes, recetas, todo está aquí. Las instrucciones para manipular las almas. Esto va más allá de lo que imaginamos. Las niñas, ellas tienen los nombres de las que desaparecieron, Clara exclamó, mientras un escalofrío de horror la recorría. La voz de la Madre Superior resonó nuevamente, esta vez más débil. No pueden lograrlo. La fe prevalecerá sobre su intento de impedirlo, exclamó, formulando un grito que hizo temblar las paredes. La tierra vibró más fuerte, amenazando con tragarlos a todos. Sin pensarlo, Clara extendió la mano hacia los registros esparcidos y gritó: «Debemos salir, no podemos permitir que este horror continúe». Mientras corrían hacia la salida, sintieron que el convento respondía, como si los cimientos se retorcieran con vida propia. La lucha por la verdad había comenzado, y el horror de su descubrimiento mantendría a raya su fiel propósito. «No se detengan, la verdad necesita salir», la monja gritó, sintiendo el eco de sus palabras resonar a través de los muros. Y mientras la oscuridad se tragaba el convento, los ecos de tantas vidas caídas se entrelazaban en un grito silencioso. La puerta de entrada se abrió de golpe, arrebatando el aire y la luz. Clara, Luis y la monja se lanzaron hacia el exterior, dejando atrás la sombra del horror, pero sabiendo que el camino por delante era incierto. La comunidad tenía que enfrentarse a lo que realmente se había ocultado. «La verdad debe ser expuesta, no más silencio», Clara lo decía con firmeza mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte. Pero mientras salían, Clara no podía sacudirse la sensación de que algo más se cernía en el aire. Un susurro de advertencia. Ve, ¿quién más estaba implicado? ¿Qué más se ocultaba bajo las piedras de la fe? Porque este no era solo el fin, era el comienzo de una lucha que apenas empezaba. Y al mirar atrás por última vez, Clara se preguntó si alguna vez estarían realmente a salvo. ¿Qué más estaba escondido en las sombras? Los ecos del horror nunca deben ser olvidados. ¿Y tú? ¿Qué harías por revelar la verdad? Despierta, habla, no dejes que más almas se pierdan. La lucha recién comienza.